Mi abuelo siempre dijo que odiaba el mar. Tras su funeral, encontramos la carta que escribió a la mujer que perdió en el océano hace 50 años. No puedo creer que mi vida se haya reducido a esto, sentada en el ático polvoriento de mi abuelo, sorbiendo un café frío, sintiendo que soy una extraña en mi propia historia familiar. Justo cuando pensé que lo sabía todo sobre la persona que me crió, parece que los secretos son como el coral, silenciosos, duros, y solo se revelan cuando la marea baja, o en este caso, cuando la muerte toca la puerta. Todo el mundo que conocía a mi abuelo, Daniel, lo habría descrito con 2 palabras: inamovible y hermético. Murió hace 3 semanas, tranquilamente en la cama que compartió con mi abuela, Sofía, durante 50 años. Y el funeral fue exactamente como él hubiera querido: sobrio, escasamente concurrido y sin mención alguna al mar. Porque Daniel odiaba el mar. Lo odiaba con una intensidad que casi rozaba lo místico. Recuerdo las vacaciones familiares, cómo conducía horas de la costa en lugar de acercarse. La vez que le regalé una pintura de un faro y me la devolvió pidiéndome que la cambiara por algo que no oliera a salitre y mala suerte. Sofía, mi abuela, siempre lo explicaba con un encogimiento de hombros. Tuvieron un mal susto cuando eran jóvenes. Daniel es así. Déjalo en paz. Yo, tonta de mí, siempre lo creí. Mi abuela, una mujer que ha mantenido el hogar, la calma y la compostura a través de toda esta tragedia silenciosa, finalmente rompió a llorar durante la lectura del testamento. Nos dejó la casa de verano, la que siempre estaba cerrada, y me designó a mí, su única nieta, como albacea de sus pertenencias personales. Mi abuelo y yo éramos muy cercanos. Mis padres murieron cuando yo era niña, y él fue mi figura paterna, mi roca. Pero aún la roca más sólida tiene grietas que no se ven a simple vista. El primer indicio, el que me hizo sentir que había un iceberg gigantesco bajo la superficie de su vida, fue una tarde. Estábamos limpiando el estudio. Mi abuela estaba exhausta, así que me dejó a cargo de los cajones cerrados del escritorio. Había una caja de madera de cedro, pesada y desgastada, escondida bajo un montón de libros de contabilidad. Estaba cerrada con un candado antiguo, de los que mi abuelo jamás usaba para nada. La encontré. Más que verla, sentí su peso. El picazón de la curiosidad, ese miedo delicioso que te dice que estás a punto de cruzar una línea que no deberías, me recorrió. Dudé. No, no, no. Él era un buen hombre, íntegro. Su vida fue mi abuela y yo. Esto debe ser solo herramientas viejas. Me repetí. Pero la llave de repuesto de la casa, colgada en el llavero que siempre llevaba, encajó. Demasiada casualidad. Dentro no había herramientas. Había un único objeto. Un cuaderno de cuero, rojo quemado, con una caligrafía impecable que no era la de mi abuelo. Y debajo del cuaderno, doblada y amarillenta, una carta de mi abuelo. La fecha era de hace exactamente 50 años. El olor era a papel viejo y algo más, algo salobre, a océano. Mi corazón comenzó a latir con la violencia de un tambor. Abrí el cuaderno primero. La letra fina y femenina se deslizó en mi visión como una serpiente. 2 de mayo de 1975. Daniel, cariño, sabes que odio cuando te pones así. No es traición, es solo una temporada. Necesito ver la orilla, sentir el viento. Escribí a mi tía en Nueva Escocia. Estaré allí solo unos meses.
No te dejaré, pero si no me dejas ir un poco, temo que te odiaré por atarme. Atentamente, E. ¿E? ¿Quién diablos era E? Daniel nunca había tenido otra novia. Era un hombre de un solo amor. Eso me habían enseñado. Mi respiración se aceleró. Busqué la carta de mi abuelo debajo. Estaba dirigida a Elías. 5 de junio de 1975. Elías, es inútil. Ha pasado un mes desde que se fue y no sé nada. El último telegrama era desde Halifax, pero no decía dónde se alojaría. Me dijiste que solo necesitaba espacio. ¿Espacio de qué? ¿Elías? ¿De mí? Lo he arruinado. Si me hubiera casado con ella la primera vez que se lo pedí, ella estaría aquí, en esta casa, sin necesidad de ver ninguna orilla. Sabes lo que le odia la promesa del mar, pero lo que no sabe ella es lo que odio yo su llamado. Ella me hace sentir que soy una jaula, y yo no quiero serlo. Me odiará más si la busco, ¿verdad? ¿Qué hago con el anillo? Lo llevo en el bolsillo, pesado como una condena. Atentamente, Daniel. Me sentí mareada. Anillo, Elías, odio su llamado. Tomé una bocanada de aire tembloroso. Decidí que no iba a sacar conclusiones. Esto era un juego de niños, un amor de juventud sin importancia. Fui abajo, donde mi abuela Sofía estaba viendo su telenovela en el salón. Su cara, por primera vez, parecía de papel de lija. «Abuela», dije, manteniendo la voz firme, a pesar de que la palabra se sentía como arena en la garganta. «Estoy en el estudio. Encontré esta caja de cedro. ¿Sabes de quién es?» Sofía se quedó mirando la televisión, pero su mano se crispó sobre el mando. Daniel usaba esas cajas para todo. «Tírala o guárdala». «No voy a tirarla, abuela. Hay un cuaderno adentro y una carta de él de hace 50 años. Alguien llamado Elías». «¿Quién es Elías?» «Y Sofía apagó la televisión con un chasquido que sonó como un disparo. Se tornó a mirarme y vi un océano de tristeza que nunca había visto. Daniel era un hombre muy privado, querida. Algunos asuntos deben permanecer así. «No, abuela». Mi voz me tembló, y la frustración y el dolor se unieron al frío. Daniel era mi padre. Me crió y lo honré. No voy a enterrar su secreto. No cuando está relacionado con su odio al mar. Me dijo que odiaba el mar porque tuvo un susto cuando era joven. ¿Era una mentira? ¿O es que el susto fue que una mujer a la que le pidió matrimonio se escapó al otro lado del país? Entonces la bomba explotó. Sofía no lloró, no gritó. Solo me miró con una compasión que me destrozó. La mujer que se fue, se llamaba Elara, querida. Ella no se fue al otro lado del país. Elara era la prometida de Daniel antes que yo. Me desplomé en el sofá. El shock me dejó sin aire. Pero mi abuelo nunca mencionó algo así. ¿Qué le pasó? Sofía se puso de pie, cruzó la habitación y se sentó a mi lado, tomando mi mano fría. Elara era aventurera. Soñaba con el mar, con los barcos mercantes. Tu abuelo la adoraba, pero él era controlador, territorial. Le propuso matrimonio como una forma de atarla a la tierra. Ella se sintió asfixiada. Se fue y le escribió a Daniel en esa carta que encontraste. «Si no me dejas ir un poco, temo que te odiaré por atarme». Sofía suspiró. Ella tomó un barco a Nueva Escocia, justo donde dice el telegrama. Daniel le escribió a Elías
que era un amigo de la familia y el capitán del barco, pidiéndole que la convenciera de volver. 2 días después de que Daniel enviara esa carta a Elías, el barco se hundió en una tormenta sin nombre. No hubo sobrevivientes. Elías tampoco sobrevivió. Entonces, mi abuelo no la perdió por su odio al mar, sino que comenzó a odiar el mar porque él la perdió, pregunté, las lágrimas finalmente desbordándose. No, dijo Sofía, apretando mi mano. Lo odió porque su último acto hacia ella fue intentar retenerla. Y la última carta que escribió fue a un hombre, el capitán Elías, pidiéndole que la convenciera de no seguir sus sueños, justo antes de que el océano se los llevara a ambos. Daniel creía que si no la hubiera intentado atar, ella no habría sentido la urgencia de huir de esa manera. Siempre sintió que el mar no solo se la llevó, sino que le había devuelto el golpe por su egoísmo. Nunca me lo dijo directamente, pero yo siempre lo supe. Tu abuelo me amó, nunca lo dudes, pero su odio al mar fue una penitencia con la que vivió 50 años. Me levanté del sofá, la carta de mi abuelo en mi mano. Leí la última línea otra vez. ¿Qué hago con el anillo? Lo llevo en el bolsillo, pesado como una condena. ¿Y el anillo, abuela? ¿Qué hizo con el anillo? Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña, infinitamente triste. Lo llevó en el bolsillo durante 50 años. Cuando me propuso matrimonio, usó otro. El de Lara está en el fondo de su caja de cedro. Lo guardó junto con la carta, para que, si un día el mar se la devolvía, pudiera devolvérselo a ella. Ahora estoy de vuelta en el ático, el cuaderno de Lara y la carta de Daniel sobre mi regazo. Mi vida, que creía tan firme y cimentada en historias simples, se ha convertido en un naufragio emocional. Mi abuelo, el hombre de hierro, era en realidad un hombre atormentado que vivió una vida de expiación silenciosa, castigándose por una pérdida que transformó su amor en un odio existencial por el mar. El gran giro no es que él mintiera, es que toda su vida fue una verdad disfrazada de una mentira para protegerse del dolor. Me pregunto si Sofía, mi abuela, la mujer con la que se casó después, sabía desde el principio que estaba compartiendo su vida con un fantasma y un arrepentimiento. ¿Era ella la mujer a la que amó o el puerto seguro que se ganó después de la tormenta? Y lo más importante, ahora que el mar ha cobrado su deuda y el secreto ha sido revelado, ¿deberíamos lanzar la caja de Daniel y la carta al mar como una liberación final a las olas que él odiaba? ¿O es un recuerdo demasiado precioso de su vulnerabilidad para dejarlo ir?